Hoy realizaremos una explicación a través de un experimento casero de la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Jay-Lussac. La ley de Boyle es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de un gas a temperatura constante. La ley de Boyle dice que la presión del gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Si el volumen aumenta, la presión disminuye. Si el volumen disminuye, la presión aumenta. Para nuestro experimento, primero se cortará la botella de plástico por la parte superior y luego ponemos el globo en la boca de la botella. Al meter la botella en el agua disminuye el volumen disponible para el aire, aumenta la presión interna y el globo se infla. Si el volumen disminuye, la presión aumentará. Para nuestro experimento trabajamos con una presión de 0,101 megapascales, una temperatura de 294,15 grados Kelvin. Con esto pudimos determinar un factor de comprensibilidad Z de 0,99, indicándonos que se trabaja con un gas ideal. La ley de Charles. Esta ley es de gases, relacionada al volumen y temperatura de cierta cantidad de gases ideales, manteniendo la presión constante mediante una constante de proporción directa. Esta ley dice que por cierta cantidad de gas, una presión constante. El aumento de temperatura, el volumen del gas aumenta. Al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética debido al movimiento de las moléculas de gas. Nuestro experimento se relaciona con dos temperaturas, una de 323,15 grados Kelvin y la otra de 273,15 grados Kelvin, con dos globos de la misma medida. Se sumergen estos globos en estas aguas, las cuales podemos ver la reducción de su volumen, teniendo así un volumen mayor y un volumen menor. Manejamos una presión de 0,101 megapascales, una temperatura de 323,15 grados Kelvin, 273,15 grados Kelvin y una comprensibilidad de Z del 1, la cual nos indica que es un gas ideal. Ley de Jay-Lussac. Si el volumen de cierta cantidad de gas se mantiene constante, la presión de este guarda una relación directamente proporcional con la temperatura. Ya que el volumen se mantiene constante, durante ese proceso le denominamos proceso isocórico. Cuando ponemos en la estufa una olla pitadora, existe una transferencia de calor hacia la olla entre los alimentos y el agua. En el caso del agua, este se mantiene de temperatura, ocasiona que al moverse más rápido sus moléculas, estas lleven a que el estado del agua cambie y se transforme en agua-vapor. Ese gas sigue aumentando su temperatura y las moléculas se mueven cada vez más rápido, chocando con las paredes de la olla. Los choques se ejercen fuertemente sobre las paredes, aumentando igualmente la presión que el gas ejerce. Al tener ese gas contenido en la olla con un volumen constante, el aumento de su temperatura produce un aumento de presión. Esa variación es directamente proporcional, es decir, que al aumentar la temperatura en la misma proporción, aumenta la presión, solo que mientras que la olla permanece sellada, el volumen de la masa permanece constante. Utilizamos una presión de 0,105 megapascales, una temperatura de 376,15 Kelvin y un factor de comprensibilidad que es de 2,08, lo cual es mayor, y este se comporta como un gas real.